Nuestro primer invitado en esta mañana es el ingeniero Marlon Erazo, un investigador a tiempo completo, académico, proponente de una serie de propuestas que ha venido realizando para darle al país una hoja de ruta respecto a cómo debemos defender nuestro sector estratégico en materia de telecomunicaciones. Y lógicamente eso lo ha conllevado a dialogar con distintos sectores para buscar crear precisamente un marco de unidad y de proteger el sector estratégico del país. Por eso, en esta mañana está ya con nosotros el ingeniero Marlon Erazo. Marlon, un gusto enorme. Sabemos las últimas semanas su labor que tiene que ver con la defensa también del oleoducto de crudos pesados, el tema relacionado ya con los 20 años que se cumplieron para que el OCP pase a ser administrado por el ministerio respectivo y por Petroecuador, y los bemoles que se han dado en las relaciones con el gobierno actual. Marlon, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Quisiera empezar por el final de la etapa en que nos encontramos. Hemos madurado una lucha, como tú bien lo dices, que nació por el efecto de un profesional y grupo de profesionales que se formaron en telecomunicaciones por allá por el 95, y que en esa época, con la ayuda de aquel gobierno, Sixto Durán, Alberto Ajic, pudimos implementar ciertas mejoras en lo que había la empresa de telecomunicaciones del país de esa época. Se suspendió mucho de ese esfuerzo porque ya podrán ver en la historia, especialmente de los nuevos negocios de telecomunicaciones, que son las concesiones de telecomunicaciones móviles, pero ya en las telefónicas fijas ya comenzó a haber la intromisión de poderes ocultos que permitieron que hicieron que las empresas fijas vayan perdiendo su poder, su valor. Las empresas fijas, recordemos, en aquella época, en 1994, eran las únicas que tenían la comunicación, el poder de la comunicación en las personas, porque tenían su casa, su oficina con un teléfono fijo. Y esas redes comenzaron a ser válidas para poder transmitir datos. Y los bancos inicialmente hicieron eso, y después nosotros cuando estuvimos en Emetel, hicimos una propuesta y enlazamos las zonas de comunicación y comenzamos con el negocio de que se podían vender sobre la línea de cobre comunicación. Y ahí empezó el primer problema, porque las mafias siempre entraron a hacer lo siguiente. Yo no estoy en contra de hacer negocios. De hecho, tengo mi empresa privada. Creo en la empresa privada. Lo que yo estoy en contra es de que se hagan negocios truchos, sapos, perjudicando a alguien, negocios deshonestos, perjudicando a alguien. Y en este caso al Estado. Entonces tenemos una premisa. La primera premisa de estas que te voy a decir son, primero, la inteligencia, la astucia y todo el poder que ponemos en los negocios propios cuando somos nombrados a reguladores, árbitros o cuidadores de las cosas del Estado, sea presidente, vicepresidente, ministro, lo que fuere. Esa inteligencia que tenemos en los negocios propios, eso y más tenemos que poner en los negocios ajenos, porque la plata ajena se respeta. Y el Estado, lo que es del Estado, le pertenece a todos y no nos pertenece a nadie en particular, por lo tanto es ajeno. Esa es la primera premisa. Ya desde ya entraron los grupos políticos y los interesados y comenzaron a usar esos recursos de la empresa de Emetel en esa época para que ellos eran los que vendían la comunicación que se podía hacer entre empresas utilizando el cobre que es de las empresas del Estado, poniendo unos equipos en los puntos de comunicación. O sea, decían, Emetel no puede poner estos equipitos. Emetel puede tener toda la red, podía mantener la red y hacer todo un trabajo intenso, pero tener plata para los equipitos no podía. Ellos ponían los equipitos, entiéndase lo que usted se conecta con su computadora en su casa y el banco en su local. Esos equipos terminales valían muy poco, pero no le permitieron a Emetel que tenga esos equipos y venda la comunicación, sino que le dijeron a socios, entre comillas, privados, inteligentes, que vengan a hacer por Emetel eso. Y se hicieron ricos con eso. Bueno, si te cuento, vamos a pasar mucho tiempo. El asunto es que siempre hay interesados privados
gente de negocios que quiere hacer negocio con el Estado para ganar mucho, porque piensan que el Estado es torpe. No, el Estado no es torpe. Los que ponen para cuidar las cosas del Estado se hacen los torpes. No lo son tampoco. Entonces, para concluir aquí, el Estado, cuando busca un socio para que le conceda algo, porque ¿qué es una concesión? Yo soy el que tengo el poder, el Estado, y te concedo a ti un chance de que seas mi socio. Y el Estado concede cosas porque no tiene dinero y porque posiblemente unos privados son más pilas o más inteligentes para manejar un cierto tipo de negocio. Pero eso no quiere decir que el Estado pierda su capacidad de ser socio. Tiene que establecer una relación, y aquí viene la segunda premisa, una relación en la que yo hago negocio, tú haces negocio, tú ves mi alternativa, tú ves mis necesidades, yo veo las tuyas, el que tú representas accionistas, retorno de dinero, ganancias, y tú ves las mías, también dinero, ingreso para mis necesidades como Estado, y nos ponemos en un equilibrio. Aquí viene el segundo principio o premisa, el equilibrio de Nash. John Nash, una persona que ganó un premio Nobel de Economía en 1994, era esquizofrénico, se imaginaba gente, pero venció la esquizofrenia en el sentido de que controló eso y llevó adelante una teoría económica que le permitió ganar el premio Nobel. ¿Qué dice esa teoría económica? Dice que entre dos que están negociando no deben por qué querer sacarle el mayor provecho el uno al otro a costa de todo, sino que dice él, Adam Smith está equivocado y dice, mejor es que el uno se ponga en los zapatos del otro, yo me pongo los zapatos de Emilio Espinosa y veo sus necesidades, su negocio que estamos haciendo, su perspectiva, él se pone en los míos y llegamos a un equilibrio dinámico. Y por esa teoría, que es una teoría más profunda, perdón, aquí termino, ganó un premio Nobel. Eso significa que entre el Estado y concesionarios o aliados estratégicos se puede hacer negocio, pero aplicando Nash, donde ellos, los concesionarios, los interesados, se pongan en los zapatos del Estado y el Estado en los zapatos y tener un equilibrio y ganar a ambos como socios. Vamos precisamente, Marlon, a esa parte. He escuchado atentamente la descripción que usted realiza de lo que debe ser, cómo debe ser manejado como negocio de Estado este sector estratégico. Y la pregunta de fondo inmediata es, ¿cómo lograr que los ecuatorianos podamos tener la seguridad de que se va a construir un proyecto en una nueva etapa donde no siga sucediendo lo que está sucediendo? La contratación pública en asociación con estas empresas multinacionales se ha convertido en una especie de caja de Pandora, donde las sorpresas son gigantes, donde se negocia con corrupción, contratos de concesión, de participación, de privatizaciones, etc. Desde la etapa de IETEL, Emetel, Pacifitel y ahora Cenetel, el Ecuador ha venido viviendo exactamente la misma historia repetida. No tenemos un inventario real de lo que nos debe producir o nos produce, o los activos que tenemos para garantizar, primero, que la telefonía, ahora con la inteligencia artificial celular, sirva para el desarrollo del país en materia educativa, en materia de salud, medicina, en materia de desarrollo agropecuario, etc. Todas esas herramientas están ahí en el sector estratégico, pero no ha habido un solo gobierno que haya logrado frontalmente decir, señores, esto es lo que se va a hacer y de ese porcentaje que ustedes van a ganar, un porcentaje va a ser para el desarrollo tecnológico de nuestro país, para tener autonomía y poder competir en los mercados internacionales con un desarrollo tecnológico importante. Esa es la pregunta del millón, mi estimado Marlon. Muy bien. A ver, usted ha dicho algo muy importante que nos permite pasar a una tercera etapa de esta exposición. Ha dicho, hemos sido perjudicados y siempre el Estado ha sido perjudicado. En todo caso, hay estas relaciones raras en las que una sociedad como la nuestra está herida por la deshonestidad. Y aquí viene la tercera premisa. Esto es 80% sudar
y 20% soñar. Es decir, no es soñando y hablando cosas bonitas que vamos a solucionar, escucho candidatos, y que hay que solucionar así, asado y cocinado con palabras. Esto es sudando 80% y soñando un 20%, poniendo los pies sobre la tierra. Y la primera cosa que desde nuestro punto de vista aportamos, el grupo ECUS, que es el grupo ECUS, Ecuatoriano, Ecuador Comprometido, Unido y Solidario, un grupo de profesionales que está, y que yo lidero y que está en este tema de traducir lo que se llama la inteligencia colaborativa. A ver, ¿qué significa eso? Somos un país y una sociedad herida por la deshonestidad. Celebramos al que gana mucho con zapada, con estrategia negativa, cuando perjudican al otro, qué bien, el otro fue tonto, y tú fuiste inteligente, qué bueno que estás en el gobierno, ya mismo vas a sacar unos contratazos, y siempre celebramos eso. De hecho, le digo otra cosa que me preocupa y me apena. El mundo periodístico de investigación, así como la gente que está en la investigación, gana premios y es celebrada, y casi tuvimos un presidente por dedicarse a la investigación de las cosas truchas, de los negociados, de las acciones delincuenciales. Aquí, o sea, sus esfuerzos, sus neuronas, su creatividad para escribir un documento, para descubrir algo, lo ponen para descubrir las zapadas, las cosas negativas, las cosas oscuras, Panama Papers, etcétera, etcétera, de nuestro, el que fue candidato Fernando Villavicencio, por ejemplo, ¿no? Y ahora que veo los premios son por encontrar zapadas, y en otros lados los premios son por descubrir nuevas cosas positivas para la sociedad. Le doy el ejemplo en mí mismo. 2009, yo hice mi tesis, que es el producto de este proceso que estamos poniendo a consideración y que lo resumo ya rápido. Descubrí que las telecomunicaciones en celular habían sido perjudiciales para el Estado en la primera concesión por $4.000 millones. ¿Por qué? Por acción del mismo Estado que cambió los contratos en su contra. Adjudicó y luego cambió. Y luego la segunda concesión del 2008 al 2023 de aquel gobierno que decía de las mentes brillantes, demostré que esa concesión estaba mal hecha y que iba a perjudicar al Estado en 2.000 millones. Y lo que yo dije es, como estas demostraciones son tan reales, voy a hacer un modelo de control para que cada año se corrija. Yo estaba en el 2009, cada año se corrija y no haya estos perjuicios. Yo me dediqué con mi cabeza, con mis talentos, con mis esfuerzos, a ver ese modelo de control para corregir que no se roben la plata. Pero al mismo tiempo, en el 2009, en Europa, una chica colombiana estaba haciendo una tesis de PhD, o sea, superior, utilizando la información de la telefonía celular para mejorar el tránsito vehicular. Imagínese usted, ella estaba utilizando su inteligencia para algo propositivo, mejorar el tránsito y el transporte en Europa. Y yo estaba gastando mis neuronas para controlar que no se roben la plata. El mismo esfuerzo, pero con dos temas diferentes, porque aquí se roban la plata y allá no. Eso es lo que nos preocupa. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Que somos una sociedad opaca, oscura. Los contratos con cosas y cláusulas que no se pueden, son secretas. Además, sometidas y ojalá a los arbitrajes internacionales donde el Ecuador pierde siempre, donde no tiene plata para ir. Es decir, todo opaco. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Lo que proponemos es lo que nuestros sabios abuelos decían. Cuentas claras, chocolate espeso. Cuentas claras mantienen amistades. Entonces, a partir de la tesis que propongo yo en la San Francisco, por el cual soy un dragón de la San Francisco, de tener un modelo de control, creamos el concepto del VAR, el VAR del fútbol para el VAR del sector estratégico. ¿Qué significa esto? El árbitro en el fútbol se hizo el loco, no vio la patada de nuestro jugador, ¿verdad? Y dijeron, vaya al VAR. El VAR revisó y dijeron, hubo una falta que es digna de una expulsión, y expulsaron a nuestro jugador porque hubo un VAR. El árbitro se hizo el loco. Aquí pasa igual. El administrador de los contratos del Estado, el que representa al Estado, el que debe cuidar que las cosas estén bien, se hace el loco, se hace el ciego, se hace el mudo, se hace el sordo y no hace nada. Y los negociados se convierten en una realidad. Y después vamos a ver si reclamamos. Pero si implementamos ahora, en la época que estamos ahora, en que, digo la segunda cosa que dicen los abuelos, el amor y la tos no se pueden esconder. Mano, pero aquí hay una pregunta muy... Aquí termino, pero no se pueden.
el amor y el dolor. Y con la Big Data ahora no se puede esconder ni la plata. Entonces, si nosotros le ponemos sistemas informáticos con inteligencia artificial y Big Data, no nos van a poder robar en los negocios con el Estado. Lo primero es... Permítame interrumpirlo en esa parte porque ahí viene la pregunta puntual. Hay dos temas cruciales que en estos momentos deben ir al VAR, ¿verdad? A esa revisión pormenorizada de los detalles que no se perciben formalmente, pero cuando ya se escudriña, se revisa, ¿verdad? Se congela la imagen, se puede ir observando dónde estuvo la falta cometida. Eso en el deporte, en el fútbol. Acá, ¿cómo se retrotrae? ¿Cómo se revisa y analiza? Si ya estamos en marcha con dos contratos que ya finalizaron. El uno del oleoducto de crudos pesados, el OCP, ¿verdad? Que ya después de 20 años debió haberse revertido al Estado ecuatoriano. Y el otro contrato que ya después de un quinquenio, de igual manera, finalizó y tiene que ser renovado con las empresas de telecomunicaciones Claro y Movistar. Y es evidente la desproporción que hay entre los ingresos que han llegado al país a través de explotar este recurso estratégico, ¿verdad?, del espacio radioeléctrico, con los recursos que estas empresas sacan del Ecuador. ¿Cómo va a funcionar ese VAR en la práctica? Para en estos momentos que está por firmarse, el tema lo tienen a escondidas prácticamente, no se sabe cómo son los detalles. En ambos casos solo hay ciertas declaraciones de que están tratando que posiblemente se alarguen los acuerdos hasta revisar bien los contenidos del contrato, etcétera. Pero el VAR que ustedes tienen puede ayudarnos a señalar qué están haciendo con nuestro recurso estratégico. Bueno, aquí hay que entonces hacer un señalamiento siguiente, una aclaración. Lo primero es que si es 80% sudar y 20% soñar, le pongamos la inteligencia a los contratos que hay que firmar y saber si hay que firmar con los mismos de siempre, para el cual tienen que entrar las autoridades, Fiscalía, Ministerios, Contraloría, Procuraduría, porque tienen que entrar esas autoridades a revisar lo que se ha hecho, pues. No han entrado a revisar. En el caso del OCP, ya pasaron los 20 años, tiene que revertirse el Estado, está en el contrato y no se ha revertido. Y se ha renovado ese contrato prorrogado hasta que decidan, en las mismas condiciones en que existía. Pero ¿cómo va a ser las mismas condiciones si ya el tubo, el oleoducto, ya es del Estado? Ya no le pertenece al que hizo la concesión. Él cobraba una participación por transportar ahí porque ponía el tubo, pero el tubo ya es del Estado, entonces ya se podría haber prorrogado, pero no con las mismas condiciones. Y si se hizo eso, entonces la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, que son los organismos que tienen que entrar, deberían estar revisando eso. Ahora, ¿qué pasa entonces ahí? Acuden los grupos de ciudadanos en la inteligencia colaborativa a vigilar los expertos. Entonces, los expertos en petróleo y en oleoducto deberían estar atentos y participar de este concepto de inteligencia colaborativa y participar para construir el VAR y decir, aquí está pasando esto, y mostrarlo a todo el mundo, y mostrarlo a la Fiscalía, y mostrarlo a la Contraloría, y mostrarlo a la Procuraduría. Porque así es que si el VAR no se ve, si el VAR no se fabrica, no va a existir, no se ve. Pero cuando el VAR se lo muestre y se diga con claridad de que han pasado 20 años y el oleoducto ya es del tubo, es del Estado, no pueden renovar en las mismas condiciones, ya podría estarse estableciendo un presunto delito de peculado. ¿Por qué? Porque está recibiendo la empresa que tenía el oleoducto el mismo valor por cada barril transportado que cuando el oleoducto le pertenecía a la empresa, ya no le pertenece. En telecomunicaciones, si la Contraloría General del Estado en el 2013 hace un estudio, un análisis, un estudio, un examen especial y hace un informe donde ratifica lo que yo dije en el 2009 y dice que hay un perjuicio de cerca de 1.869 millones de dólares entre las dos concesiones, y dice que hay que renegociar en el 2013 y no le hacen caso, eso debe revisarse antes de la negociación, pues, antes. Y la gente que no quiere revisar eso, el ministro, el CONARTEL y todos los responsables, deben ser llevados a examinar sus conductas en la Fiscalía General del Estado.
porque son los que tienen que cuidar eso. Ahora, el colectivo que tiene que cuidar eso son todo el resto de nosotros que tenemos que involucrarnos en esto para participar de lo que estamos diciendo y mostrar el VAR y decir, esto es lo que ha sido el perjuicio con el Estado. No se puede negociar con ellos. ¿Quién ha dicho que hay que renegociar? Yo no puedo renegociar con los mismos con los mismos que se han beneficiado de un perjuicio que yo mismo me hice, pero se han beneficiado. Los 1.879 millones que dice la Contraloría que hubo un perjuicio, ¿a dónde fueron? Al bolsillo de los otros, pues, y no al Estado. Entonces, no puedo negociar con ellos directamente. El Contralor y el Procurador tienen que hablar. Y la señora fiscal también tiene que hablar ante una notis criminis, que significa esto Marlon, que está sucediendo. En ese papel, ¿cuál ha sido el rol de la Asamblea Nacional? ¿Cuál ha sido el papel que ha jugado la Comisión de Soberanía, la Comisión de Fiscalización, la comisión que tiene que ver precisamente con el manejo del ministerio respectivo de estas áreas, etcétera, en la Asamblea Nacional? ¿Han avanzado hacia allá? ¿Hay informes? Porque ya vamos a cambiar de gobierno próximamente, o quizás se reelegirá al mismo gobierno, pero sobre las negociaciones de estas dos áreas tan importantes, estratégicas para el país, no se conoce exactamente cuál es el activo, cuál es el pasivo, cuánto podemos rescatar ahora que tanta plata hace falta al país, cuánto podemos mejorar los ingresos y mejorar la inversión en este sector de telecomunicaciones que es imprescindible para el desarrollo del país, igual que en el tema del OCP, Marlon. Verá, es nuevamente complejo y multiplicarse y opinar sobre la parte política, pero me voy a permitir opinar desde el punto de vista de un técnico, ¿verdad? No porque me niegue a la política, sino porque ya es muy claro. Cuando ya algo es muy claro, es tan obvio, a veces no resulta obvio, porque dicen el pez es el último en enterarse que el agua existe, el pez, porque el agua está alrededor de él todo el tiempo, es el último en enterarse que el agua existe. Estamos en una sociedad tan podrida, tan trastocada, pero sobre todo por la tibieza de las personas que deberían participar. Por eso yo le digo a los millennials, centennials, X, Y, Z generación, este baby boomer de última desembarque les dice a ustedes, a los dragones de la San Francisco, a los tortugas ninja de la SPOL, a los llamas valientes de la Chimborazo, de la SPOL de Chimborazo, y a las águilas de los cóndores de la ESPE, y a los búhos inteligentes de la Politécnica Nacional, les pido que se involucren. ¿Por qué ser espectadores cuando pueden ser protagonistas? Si ellos no se involucran, entonces no esperemos que los señores de la Asamblea que están pensando en que no hay que vender el chancho, no hay que ponerlo al cerdo asado en tal forma porque es contra el derecho de los animales, que al pobre cangrejo no hay que matarlo antes de lo que se lo ponga a cocinar. Están pensando en esas barbaridades porque en ese nivel de torpezas tenemos al Estado. Entonces ya no hay que creer en eso, no nos debe llenar mucho el espacio. ¿Qué toca hacer? Ya no es obvio, ya es muy obvio que estamos en el último de los últimos niveles como nación. Nos toca a los que creemos que podemos hacer algo diferente, ponernos la bata de trabajo, nuestro uniforme de trabajo, los abogados, los arquitectos, los ingenieros, los artesanos de los alimentos, los transportistas, todo, y ponernos a trabajar liderados por la fuerza de la inteligencia colaborativa, que son los profesionales de la comunicación, de las ingenierías, de las ciencias fuertes, de las ciencias blandas, en fin, de todo el grupo de ciencias, para que saquemos al Estado de esta putrefacción, para que digamos a los políticos, no nos importan ustedes, no nos van a gobernar porque son podridos, porque son cobardes, y saquemos adelante una propuesta técnica que diga, cualquier cosa que te atrevas a hacer como político, te lo voy a medir con estas herramientas, y si tú le robas al Estado, vas a ir preso tú, y no vas a poder dejar de estar sentenciado con ese delito que va a ser la afrenta de tu familia. Es que tenemos que ser valientes. ¿Cómo se hace? Organizándonos. ¿Cómo se hace? Exigiendo los derechos. ¿Cómo se hace? Colaborando con inteligencia colaborativa. Todos los que estoy llamando para que se involucren en esto, les estoy diciendo esto y con esto esta parte termino.
Ahora, con la Big Data, con la información que está en sistemas, nos podemos conectar a todos los sistemas posibles para llevar el control. Y si no quieren permitirnos, hacemos un habeas data, que los abogados saben más que yo soy apenas ingeniero. Y entonces, conectados a los sistemas, vamos a tener la información. Pero previa a que los contratos se hagan, también vamos y debemos participar para alzar la voz y decir, no se hagan los contratos de esta manera, por tal y tal razón, como lo hemos hecho nosotros en ECUS, donde hemos demostrado que la Contraloría, 3 años después, 4 años después, determinó lo mismo que determiné yo en mi tesis. Y ahora hemos demostrado que hay un perjuicio para el Estado y no se puede firmar con las mismas empresas, peor en esas condiciones, que hay que hacer un reajuste, que hay que chequear, que hay que cobrar esa plata que nos deben, que fuimos perjudicados. Y hay que buscar la responsabilidad de quienes hicieron eso. Eso es lo que hemos hecho. Un grupo pequeño volando en formación de B, en la que adelante va un líder y va cambiando. O sea, vamos esforzándonos. Los llamo a eso. Si esperamos de los políticos, de la asamblea putrefacta, podrida, tan pobre intelectualmente y moralmente, si esperamos del propio gobierno, donde tiene tanta gente buena y un montón de gente también podrida, este gobierno como otros, no vamos a lograr nada de eso. Esperemos que los políticos entiendan que ya no estamos tibios. Vamos y salgamos del baño de María, el baño María, cómodos ahí en el baño María. No, salgamos de la tibieza y vamos adelante proponiendo inteligencia colaborativa. Significa, unámonos a estas alternativas, pongamos nuestra inteligencia y veamos qué pasa con petróleo, qué pasa con combustible, qué pasa con gas, qué pasa con energía, qué pasa con puertos, qué pasa con aeropuertos, qué pasa con transporte, qué pasa con todo. Y pongámonos, porque lo único que no pueden hacer es atarnos de las manos. No nos pueden encerrar. Así que les llamo a través de usted a esas personas que están motivadas todavía por dejar su vida en un Ecuador mejor, hacer inteligencia colaborativa, unirse a este concepto. Correcto. Muchas gracias, ingeniero Marlon Erazo, por habernos acompañado en esta mañana. Este es el primer diálogo. Tendremos la oportunidad de poder mostrarle al país a través de ABC Ecuador Noticias, tendremos la oportunidad de poder demostrar, ¿verdad?, videos, imágenes, estadísticas, cifras y datos para que la población entienda cómo debe defenderse lo más sagrado que tenemos, que son nuestros recursos estratégicos. Muy amable, Marlon, por habernos atendido esta mañana y será hasta una pronta próxima oportunidad. Gracias a ustedes, al Señor nuestro Dios sea la gloria, la honra y el poder.